¿Estamos al aire, Jeff, o no todavía? ¿Ya? Bueno, buenos días. No, están todavía entrando participantes. Están Sí. entrando. Entonces voy a esperar que entren todas las personas que están en la sala de espera para poder dar inicio. Sí. Perdón, ¿tú nos harás una señal cuando son los 5 minutos? O Si quieres, puedo hacerles una señal. ¿Te parece, Pietro? puede ser un poquito más de 5, 7 cada uno para No, saber no. y Es correr mejor, uno. es mejor hacer 5 porque luego así hay más tiempo para luego expresarse más libremente luego, porque luego si tenemos Está bien. más tiempo, cuando la gente va a preguntar, yo voy a tomar preguntas en grupo y así ya Bien, ustedes tendrán más tiempo luego. bien. Pero es como para arrancar, porque si no, las personas tienen que esperar más de 50 minutos para poder hacer sus Ok. preguntas y luego no es muy bueno para el público. Bueno, creo que ya entraron, no faltan todavía, ¿no es cierto, Jeff? Siguen. Ya te mandé la información, Cecil, de todos. Sí, sí, ya vi. Muchas gracias, Belén. Está perfecto. Jeff, ¿me dices cuándo podemos arrancar? Porque yo veo 22 participantes que se han unido. No sé si Sí, faltan creo más. que puedes seguir porque está aumentando solo poco a poco, así que mejor ya ser puntual. Perfecto. Bueno, buenos días a todos y todas a este webinario organizado por el Instituto Regional para el Estudio y la Práctica de la Acción No Violenta Estratégica en las Américas. Este seminario, este webinar, se enfoca en las acciones no violentas para un futuro de paz en Palestina, Israel. Y pues tenemos participantes súper destacados. Realmente para mí es un gusto moderar ese evento como profesora de Flaxo, pero también miembro del Instituto Regional. Pues tenemos en primer lugar a Zohar Chamberlain. Ella es ciudadana israelí, nacida en un kibbutz en la Galilea y criada allá, involucrada desde 2012 en la organización de las flotillas de la libertad navegando rumbo a Gaza. En 2022, tras 2 años viviendo en Belén, Palestina, se ha mudado a Frankfurt, en Alemania, donde sigue muy activa en solidaridad con la causa palestina. Pues un gusto tenerte, Zohar, y un gusto también tener a una persona tan destacada que hable español y pueda participar en este webinar. Luego tenemos Pietro Ameglio. Él es profesor titular de tiempo completo de Cultura de Paz y No Violencia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM en México. Y él es responsable del proyecto UNAM PAPIME, que es el Programa de Educación para la Paz y No Violencia. Él tiene realmente un recorrido muy amplio en temas de acción no violenta, resistencia civil. No voy a contar todo lo que ha hecho porque sería súper largo, pero tiene mucha experiencia también en activismo social, sobre todo ambientalista, de derechos humanos, educación autónoma y construcción de paz en zonas de conflicto, y fue fundador del Servicio Paz y Justicia CERPAG México. Pues también un gran gusto tenerle a Pietro con nosotros. Pietro también es parte de la red de acción no violenta del instituto y bueno, ha venido colaborando con nosotros bastante tiempo. Luego tenemos a Daniela Brick, que fue mi estudiante y es un gran gusto siempre tenerla porque ella vivió en Oriente Medio, basada en Jerusalén, durante 17 años, cubrió esta situación en el Oriente Medio y en particular en Israel y Palestina. Lo hizo como corresponsal de EFE principalmente y también de algunos otros medios, y tiene una maestría en nuestra universidad, Flaxo, Ecuador. Bueno, un gran gusto también tenerte, Daniela, que eres una de las grandes analistas de la temática, ¿no? Y ella sigue, de hecho, muy activa cubriendo esta situación en distintos medios en España. Bueno, y como se dice en inglés, last but not least, muy importante, también tenemos a Carla Aviv, que también un gran gusto tenerla. Ella hizo su doctorado justamente sobre esos temas que vamos a ver hoy, que son acciones no violentas en esta zona de Palestina e Israel. Hizo su doctorado en la PUC de Río de Janeiro
Y ella se centró, como lo dijimos, en estas acciones no violentas y también de construcción de paz, sobre todo iniciativas desarrolladas conjuntamente entre palestinos e israelíes. Tiene también experiencia en mediación de diálogos interculturales, entonces también enorme gusto de tener a Carla con nosotros. ¿Cómo va a ser la dinámica ahora? Voy a pedirles a cada participante que en 5 minutos me contesten una primera ronda de preguntas. Va a ser la misma pregunta para todos y todas. Luego vamos a pasar a una segunda pregunta, también 5 minutos máximo. Voy a hacer como reloj suizo. Entonces les voy a indicar 4 y cuando digo 5 es que ya estamos 5. Y ya para que cierren la idea de que están desarrollando en ese momento. De esta manera vamos a tener más o menos una media hora para justamente tomar las preguntas del público. Igual el público, si tiene preguntas mientras se va desarrollando la discusión, puede ir ya poniendo sus preguntas y yo las voy registrando. De esta manera luego no perdemos tiempo y todas las preguntas las vamos a ir, si es posible, respondiendo en el tiempo que queda. Entonces, sin más, empecemos. Vamos a empezar con Zohar. Zohar, pues cuéntanos qué acciones no violentas que promueven un futuro de paz se han desarrollado en la región. Pues primero, muchísimas gracias por invitarme a hablar aquí. Primero voy a hablar de las flotillas de la libertad, porque esta es la acción no violenta en la cual estoy involucrada desde 2012. Estas misiones que tienen como objetivo romper el bloqueo impuesto por Israel a la Franja de Gaza, han empezado con el movimiento de Gaza Libre en 2008, con 5 misiones que han podido entrar en la Franja de Gaza. Y desde 2009 ninguna de nuestras embarcaciones han podido hacerlo, pero seguimos navegando rumbo a Gaza porque creemos que la sociedad civil debe actuar cuando nuestros gobiernos son cómplices de este genocidio, que no ha empezado el 7 de octubre, como bien lo sabemos todos. Últimamente, en este año, hemos tenido 2 misiones particularmente, una de ellas llamada Rompiendo el Asedio, ha incluido varias embarcaciones que iban a salir desde Estambul, en Turquía, y no han podido hacerlo hasta ahora por varias presiones políticas, y también una misión de un barco llamado Andala, que ha empezado en Noruega y ha pasado por muchísimos puertos europeos, hasta llegar a Malta, donde iba a salir hacia Gaza, pero después con unos problemas técnicos han tenido que parar, y esperemos poder salir de nuevo, pero probablemente no este año. Esto es solamente para dar un poco de noticias sobre lo que estamos haciendo. Pero quiero decir también que en la zona, la resistencia palestina durante todos los años, desde el Nakba, desde la catástrofe de 1948, ha sido no violenta. Podemos mirar solamente en los últimos años los comités de resistencia local en Cisjordania, como por ejemplo en el pueblo de Bil'in, que han salido todos los viernes a protestar contra el muro que se está construyendo sobre su terreno, impidiéndoles la llegada a sus campos de cultivo. Podemos hablar de la Gran Marcha del Retorno en Gaza, que en 2018, mientras nosotros navegamos hacia Gaza, ellos estaban en masa, acercándose a la valla que les separa de la Palestina histórica, de donde la mayoría de ellos son refugiados, y estos son
solamente unos ejemplos. Quizás podemos hablar también del concepto de Sumud, que es la resiliencia palestina. Simplemente el existir es resistir. Yo no sé si tengo más tiempo, puedo hablar más, pero también puedo pasar la palabra a la próxima persona. Gracias. Tenías 1 minuto y medio más si querías, Zoa. Pues yo creo que es muy importante saber también del papel de las mujeres en la resistencia palestina. En 2016 tuvimos una misión que llamamos Mujeres rumbo a Gaza, y la idea ahí era destacar el papel de la mujer y también los desafíos que tienen las mujeres palestinas, porque además de luchar contra el patriarcado, que es una lucha de mujeres en todo el mundo, tenían también esta añadida dificultad de ir en contra de la ocupación, que les hace la vida muy difícil. Y el papel de las mujeres, tanto en organizaciones de la sociedad civil como en la lucha, por ejemplo, en la primera intifada que empezó en 1987, el papel de la mujer siempre ha sido muy, muy importante, de ir a la cabeza de las marchas, pero también en cosas como mantener la cultura, la tradición, educar a los niños. Y es una cosa que he podido ver también en los años que he vivido en Belén, que esta cultura es realmente generosa y es una cultura de paz, con todo el desafío que tienen. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Zoa. Pietro, misma pregunta para ti ahora. Bueno, estoy muy feliz de estar en este espacio, me parece importante. Voy a hablar como activista, pero con la concepción que tenemos de que la reflexión es una acción, y entonces voy a tratar de pensar que estamos con una red de activistas no violentos de América Latina, y con ellos es con los que me interesa compartir una mirada epistémica que puedan reproducir. O sea, yo puedo contar cantidad de cosas que hacemos en México. En México hay mucha actividad con el tema de Palestina, del genocidio en Gaza, pero ustedes en sus realidades no las podrían reproducir, tienen otro principio de realidad. Entonces, no tendría mucho sentido que yo les diga una lluvia de acciones de todo tipo en las que destacan, me parece importante, muchas a la Embajada de Israel. Y entonces este es un primer concepto muy importante para los activistas. El lugar cambia la acción. Entonces, el lugar donde van las acciones es determinante y es una variable que hay que tener muy presente, y en México cada vez más se ha focalizado la Embajada de Israel como una forma de presión más directa. En ese sentido, también me llamó la atención el título de la mesa, porque habla de un futuro de paz. Y desde la mirada de la no violencia, yo creo que el tema es un presente de paz. Nosotros, y voy a compartir una experiencia luego de esta exposición que se citaba entre estudiantes palestinos de la Universidad de Al-Quds y nuestros estudiantes de la UNAM, y desde el inicio nos dijeron para nada usar la palabra paz. Paz es una palabra profundamente contaminada por Biden, Netanyahu, todo el aparato europeo, toda la hipocresía de que si es o no genocidio, para actuar o no. Entonces, el principio de realidad con el que nos quisieron hacer trabajar los estudiantes palestinos valiosísimos de esta Universidad de Cisjordania es cese al fuego y ayuda humanitaria. Ese es el punto de partida. Y para mí es muy importante y es algo que he aprendido mucho y quisiera compartir con los activistas. En la lucha social, no solo no violenta, confundir el punto de partida con el punto de llegada es la principal fuente de desánimo
y de que las cosas no van a salir. Entonces, el punto de partida es cese al fuego y ayuda humanitaria ya. El punto de llegada podemos discutir mucho sobre la palabra paz, pero de ninguna manera es un punto de partida. Y yo agregaría en cuanto a las acciones, en este caso mexicanas o de otros lados donde destacan muchas de presión hacia el gobierno para tener una política mucho más fuerte y clara hacia el gobierno de Israel. Esto es algo que todos los activistas en sus países pueden hacer. México con Colombia y Brasil ha tenido una posición bastante digna, pero falta demasiado. Y también nuestras universidades e instituciones romper todo tipo de convenios con instituciones que no se han manifestado en contra del genocidio. Instituciones académicas, sociales, culturales, que hay muchísimas. Esta es otra cosa que cada uno y cada activista en su país puede hacer. Y es muy importante, es lo que se llama la no cooperación en la no violencia. Y tiene que ver con formas de acción, que es otra mirada epistémica que quiero compartir, que tiene que ver más hacia la lucha social que hacia la solidaridad. El problema del genocidio, que es lo que voy a hablar después, es que es la acción más inhumana de la especie. Y en el termómetro y la espiral de la guerra y la violencia, la espiral de la resistencia civil y la no violencia tiene que ver con la desobediencia civil, no con otro tipo de acciones. O sea, acciones de otro tipo no van a detener en forma inmediata el tema genocida. Entonces, eso en la mirada no violenta tiene mucho más que ver con la lucha social que con el simple hecho de la solidaridad. No sé si le paro aquí, Cecil, o... Te falta 15 segundos, entonces si quieres guarda para la próxima, ¿te parece? Sí, y yo digo que ahora es genocidio más invasión al Líbano y a lo que llegue. Y es muy importante todo lo que Europa y Estados Unidos hicieron con la invasión Rusia a Ucrania, qué han hecho hacia el gobierno de Israel, de boicots, de cese de armas, de apoyos de todo tipo en favor de la causa palestina, cuando con Ucrania desde el minuto 1 llenaron de sanciones al mundo y a Rusia. Muchas gracias, Pietro. Vamos a pasar ahora a Daniela. Y si quieren, para la segunda vuelta, haremos al revés para que vaya como teniendo la oportunidad de contestar en diferentes momentos. Entonces, Carla te va a tocar 2 veces seguidas. Daniela, adelante. Gracias, Cecil. Discúlpame si no te importa, es que estoy leyendo para que no se me vayan las ideas. Si me van faltando tiempo, te importa decírmelo por si no logro verte, ¿vale? Ante todo, muchas gracias por la oportunidad de tomar parte en este webinario tan interesante. En los momentos que corren, hablar de paz y acciones no violentas puede sonar realmente revolucionario, si no ingenuo, pero más allá de tratar de buscar un futuro de paz para israelíes y palestinos o una paz global, como en otros conflictos, le hace Colombia, o como ausencia de guerra, que todos sabemos que la paz no es la ausencia de guerra, creo que lo que estamos tratando de presentar aquí son iniciativas que promueven desde la base una alternativa al odio, a la guerra y a la falta de entendimiento y empatía. Yo no sabía que iban a responder el resto de los panelistas y perdonadme si nos vamos a pisar seguramente con alguna de las iniciativas, pero sí que me gustaría ir un poquito más desde la construcción de puentes, a pesar de la situación y el entorno. Entonces, desde el 7 de octubre del año pasado, la animosidad y desconfianza en Oriente Medio ha alcanzado cotas inimaginables entre israelíes y palestinos, y con razón en ambas partes. Pero precisamente esta situación de conflicto y temor ha llevado a organizaciones que trabajan sobre el terreno y a otras que han surgido a raíz de la convulsión del 7 de octubre, iniciativas, muchas de ellas incluso de individuos, a tratar de movilizarse conscientes de que no hay otra alternativa que el entendimiento. Voy a comentaros, a ver si me da tiempo alcanzar con las israelíes y palestinas, voy a comentaros algunas de las iniciativas no violentas que tienen lugar en estos momentos en Israel. Está el Foro de las Familias de los Secuestrados por Hamas. Cada sábado, al concluir la jornada sabática en Israel, se concentran miles de personas en las calles de Tel Aviv para pedir al gobierno un alto el fuego que traiga a los rehenes de vuelta a casa.
en una plaza aledaña en La Quiría, sede del Ministerio de Defensa, establecieron desde bien temprano unas instalaciones para mantener viva la imagen de los 250 secuestrados, de los que hoy quedan 101 en Gaza, y se presume que la mitad sin vida. Hay otra organización también que ha recobrado impulso, que es Women Wage Peace, un grupo de mujeres que surgió tras la operación militar israelí en Gaza, Margen Protector, en 2014, como revulsivo a seguir considerando el ciclo de acción y reacción violenta como única opción viable. Es hoy por hoy uno de los mayores movimientos de base, con 50.000 miembros de todo el arco político y social, principalmente mujeres judías, árabes, drusas y beduinas. 3 días antes del 7 de octubre se reunieron en el Mar Rojo junto a las Mujeres del Sol, que es una ONG, digamos, socia palestina, un encuentro que aglutinó a 1.500 israelíes y palestinos. Su trabajo les ha valido a sus líderes ser consideradas entre las mujeres más influyentes por la revista Time en 2023 y candidatas al Nobel de la Paz. Aunque una de sus fundadoras, Vivian Silver, fue asesinada por Hamas, lo que supuso una estocada mortal al pacifismo, ellas han decidido seguir luchando por la paz, y las palestinas las llamaron al conocer lo ocurrido el 7 de octubre para expresar su solidaridad. Esto creo que es súper importante tenerlo en cuenta. Hay otras iniciativas también que han recobrado impulso, como Standing Together, liderada por Alon Ligrid y Rula Daoud, un movimiento de base establecido en 2015 para movilizar a la sociedad judía y árabe en Israel en torno a la paz, la igualdad, la justicia social y contra la ocupación. A raíz, desde hace un año, vienen concentrándose también, han reunido a miles de personas en un encuentro que tuvo lugar en Haifa, y entre otras acciones, por ejemplo, se dedican a acercarse a la franja palestina para impedir que radicales israelíes tiren comida que va dirigida a Gaza en camiones. Entonces, son acciones muy concretas, pero que tienen un objetivo. Por ejemplo, hoy, para ir más lejos, Alon en un tuit estaba denunciando el arresto de una profesora palestina que vive en Sfat, me parece, o en el norte, no recuerdo ahora muy bien, si en Sfat o en Haifa, y que había sido arrestada simplemente porque el ministro del Interior, que es de este grupo supremacista, decía que en TikTok había puesto un vídeo de odio sin comprobar realmente todo lo que hay detrás. De hecho, ella perdió una amiga en uno de los kibutzim. Por ejemplo, hay otras iniciativas como Individuos en Pareja. Está el emprendedor del sector turístico con narrativas divergentes, el palestino Aziz Abu Sara, y el también emprendedor israelí y pacifista Maoz Zinon, quien perdió a sus padres en el ataque de Hamas en un kibutz. Esta pareja, por ejemplo, desde el año pasado ha recorrido el mundo como ejemplo de empatía, entendimiento y un objetivo común, la paz. Por ello han sido recibidos, entre otras personalidades, por el Papa Francisco, ¿no?, que los recibió y los abrazó. También están Rabbis for a Ceasefire, es un grupo apartidista integrado por rabinos y rabinas básicamente norteamericanos, de corrientes no ortodoxas del judaísmo, que abogan por un alto el fuego y que han participado en numerosas manifestaciones en Estados Unidos. En Israel existe desde hace años, no confundirnos con la ONG Rabbis for Human Rights, cuyas acciones en Israel y en los territorios ocupados también han servido para tender puentes. Luego hay otras como Círculos de Padres, que surgieron a finales de los 90 y fueron muy activos en la segunda intifada, que reúnen a padres israelíes y palestinos que han perdido a sus hijos por el conflicto, Maxam Watch, etc. Del lado palestino, no sé, Cecil, ¿cuánto tiempo me queda? Ya 5 minutos, así que para la siguiente. Vale, bueno, ahí voy a dejarlo simplemente que hay varias que están contenidas en el Palestinian Peace Coalition, que abogan por una solución de 2 estados, y entre ellos, por ejemplo, está Zimam, está EcoPeace Palestine, que es muy interesante porque es ecologista y también incluye israelíes, palestinos y jordanos. Lo dejo aquí y luego seguimos con las preguntas. Gracias. Excelente, muchas gracias, Daniela. Carla, cuando quieras. Gracias, Cecil. Gracias a todos. Es un placer compartir este espacio con ustedes. Yo vine a hablar un poco de mi investigación de doctorado, que es acerca de movimientos conjuntos que pasan entre israelíes y palestinos, que son no violentos y también como de resistencia. Yo estudié como un montón de ellos y en verdad, Zohar, que el rol de las mujeres es no solo como muy importante, pero también hace mucho que las mujeres son muy activas en eso. Hay una conferencia que pasó en 89, si no estoy engañada, Give Peace a Chance, Women Speak Out, que fue anterior a los acuerdos de Oslo, y como
nadie escuchó de eso y no sé, pienso que es importante mirar para el rol de las mujeres. Entonces, que yo hice como un estudio más amplio de la no violencia en la región, pero en mi tesis yo hablé más de dos movimientos. Uno es esto que Daniela habló ahora, es Parent Circle, el Círculo de los Padres, que es un movimiento de familiares que perdieron a alguien en decorrencia del conflicto. Puede ser como hijos o madres, padres, como alguien que es directamente relacionado a ellos. Y al revés de utilizar esta pérdida como un camino de como querer usar de violencia al otro, utilizan para que haya reconciliación y para que ninguna otra familia tenga que pasar por eso. Y estudié también los combatientes por la paz, que es Combatants for Peace, que son israelíes y palestinos que estuvieran activamente involucrados con la violencia, como los israelíes estuvieran en el ejército y los palestinos en la lucha armada, y cada uno por un proceso propio decidieron abrir mano de la violencia y empezar a actuar a través de la no violencia, y después que como entraron en contacto uno con el otro y fundaron un movimiento. Lo que buscan, como voy a hablar muy en general porque tenemos poco tiempo, pero puedo dejarles acá también indicaciones de filmes, de libros que hablan de esto. Ellos creen que es necesario este trabajo conjunto, como hay una resistencia a la ocupación. Miren que no hay como tener una resolución si la ocupación no se termina, pero también al ciclo de violencia, como entonces de la violencia que viene de los dos lados, aunque una de ellas pueda ser hecha con una mirada de resistencia, ¿no? Y creen que hay que hacerlo junto porque en este momento, después de tantas décadas de odio y de prejuicio uno al otro, no va a tener paz. En esto, lo que habló Pietro es importantísimo, ¿no? La palabra paz no es una palabra como simples, sino un otro alto al fuego que en un momento va a terminar de nuevo. Entonces piensan que hay que tener un proceso de reconciliación y también de construir este futuro conjuntamente, ¿no? Porque nosotros acá sabemos que no hay paz sin colaboración. Hay que colaborar para que no haya violencia y este pasado no vuelva de una manera que sea mala. Por eso trabajan conjuntos, utilizan de las más variadas formas de actividad no violenta, claro que protestos no violentos, espacios de convivencia, utilizan muchísimo de las artes también, tanto para llamar a personas, cuanto para expresar sus emociones, porque es muy complejo, hay un desequilibrio de poder, hay, hay como sentimientos malos por el otro lado, hay mucha cosa, como no es simple. Hablamos de no violencia y muchas personas piensan que es algo, ay, qué lindo, pero no, es muy, muy, muy complejo. Y en este sentido, la arte entra muchísimo para que puedan expresarse y utilizar todos los sentimientos de una manera que sea positiva y no negativa también. Hay muchísimos otros grupos, hay, como dice Daniela, Standing Together, Women Wage Peace, grupos que son grupos que son solos palestinos, pero sí, hay mucho en la región y pienso que es importante que nosotros tengamos eso en mente para que podamos darles atención, porque lo necesitan también para crecer y lograr. Muchas gracias, Carla. No sé, tu imagen se fijó un momento. No sé qué está pasando. Bueno, también decirles, me olvidé cuando le presenté a Carla que es parte también del equipo del Instituto Regional para Brasil, que estamos justamente este año lanzando unos programas de fortalecimiento de capacidades en portugués y próximamente más cosas en portugués. Y bueno, Carla es una de las lideresas.
Entonces, Carla, toma un poquito de agua porque te voy a dar la palabra nuevamente porque vamos a hacer la ronda al revés. Quisiera que nos cuentes ahora qué alcances han tenido estas acciones no violentas que nos comentaste y cuáles han sido los principales desafíos. Y va a ser la misma pregunta para todos también. Parece que tienes un pequeño problema de conexión. Entonces, ¿sabes qué? Carla, te voy a dar la palabra después de Daniela. Daniela, te doy la palabra primero y luego pasemos a Carla porque así tal vez se mejora la conexión. Okay. Daniela. Vale, pues sobre los alcances, el alcance de estas acciones que muchas veces no se ven más allá de un espacio muy chiquitito, ¿no? A nivel muy micro, pues es el llevar, me imagino, adelante las propias acciones concretas. Es decir, el poder irse a la frontera con Gaza sin que te paren o te impidan el paso, el poder en una situación de una sensibilidad brutal en Israel poder celebrar encuentros de israelíes y palestinos. Ese tipo de alcance, o sea, de desafíos afrontan este tipo de organizaciones. A nivel macro, pues lo que consiguen es pues, la sensibilización, la visibilización y salir un poquito de la esfera local, ¿no? A través de las redes principalmente, el poder dar a entender que existe, no sé si un mundo paralelo, pero sí acciones paralelas a las que vemos en los informativos día y noche. Es decir, tratar de romper. A mí no me gusta hablar de bloqueos informativos porque al final yo soy periodista y sé cuáles son las razones que hacen que una noticia sea breaking news o no, pero sí que a través de las redes estas acciones se pueden extender, a través de webinarios como a través de muchas otras vías alternativas, ¿no? Que lo estáis viendo todos los días en AMBA. Por ejemplo, no es casual que hay manifestaciones en Estados Unidos, en Europa, en el mundo árabe incluso, hay países que ha sido mayor o menor dependiendo de sus alianzas y de cuán, no digo tiránico, pero cómo controlen los propios gobiernos la calle, ¿no? Han tenido ese alcance, porque no olvidemos que al final muchas de estas organizaciones pues, también tienen sucursales o tienen algún tipo de apoderado fuera, ¿no? No sé, a ver, eran los alcances y los principales desafíos. Pues los principales desafíos, vuelvo a decir, es el odio, o sea, es el odio sobre todo a nivel local, es el odio y tratar de dejar ese odio de lado y centrarse, yo por lo menos lo que me centro es no es construcción de paz en sí mismo, pero es construcción de medidas de confianza, aunque sean muy pequeñitas, son súper importantes, porque sin estas medidas no se puede construir nada. Y muchas de esas organizaciones, por ejemplo, me lo decía una de las representantes en América Latina, Adriana Potel, de Women's Wage Peace, es dejar a un lado la nomenclatura. Es decir, es muy difícil en este contexto. Esto es un genocidio, esto es una masacre, esto es un pogromo. Es decir, dejemos al lado la nomenclatura que no ayuda y tratemos de tirar para adelante, seguir haciendo lo que veníamos haciendo antes del 7 de octubre, antes de la primera intifada, es decir, es difícil dejar al lado las narrativas porque las narrativas son mochilas muy gordas y pesadas de llevar, máximo en un año como en el que estamos. Pero esto era uno de los principales desafíos. O sea, fíjate hasta qué punto llegamos en tratar de ni siquiera convencer, el tratar de unirse también. Por ejemplo, en todas estas manifestaciones que han tenido lugar en Israel, el año pasado, no, hace ya 2 años, a raíz a propósito de la reforma judicial, se han tornado en la de muchos de los grupos, ahora participan con los familiares de los secuestrados y el tratar de unirse. Ese es el gran desafío de todos estos grupos, de tratar de unirse y de ser una voz unida y no ser tachados de idealistas, de ingenuos, sino tener una visión bien clara, no entrar en la nomenclatura y hacer llegar su mensaje no solo al gobierno, no solo al resto de la ciudadanía, sino también al mundo. Tenías un poquito más de tiempo, pero si quieres lo dejamos ahí. Yo quiero recalcar una cosa que dijiste que me parece súper interesante, que a veces uno no visualiza en cuanto al poder de la acción no violenta, también es mostrar que es posible
un mundo alternativo, ¿no? Que es posible la colaboración entre palestinos e israelíes, que es posible hacer estas acciones que tú mencionas y tener una convivencia armónica. Entonces me parece muy interesante como allanar el camino, dejar como esta semillita de que no hay como el solo camino que es el trazado por la guerra, me parece, y el odio y todo lo que tú nos señalas. Me parece súper valioso. Carla, yo creo que tu conexión está mejor ahora, entonces te damos la palabra. Adelante. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Sí, ok. Bueno, yo voy a empezar por los desafíos en realidad, que son miles de desafíos, a empezar por la ocupación. Esto porque, en primer lugar, hay la violencia, ¿no? Siempre que hay un protesto, aunque sean no violentos, casi siempre viene la policía o el ejército, entonces creo que esta violencia que es muy cotidiana es el primero grande desafío. Y la estructura de la ocupación en sí misma, porque no permite que israelíes y palestinos tengan muchos espacios de convivencia que no sean los espacios violentos. Entonces, este pienso que es como el mejor desafío, pero hay también los desafíos sociales y personales. Hay mucha gente en las dos sociedades que se ponen muy en contra de estas acciones, entonces que una persona que participa de estos movimientos puede llegar a tanto como perder su empleo o perder amigos y familiares que se oponen, que es algo muy difícil. Decidir quedarse y actuar así, eh, porque son vistos como personas que, no sé, están colaborando con el enemigo y traidores, cosas así. Y pienso que un gran desafío es el desafío personal de uno mismo, porque hay mucho odio y hay que pasar por mucha cosa para colaborar con este otro que hasta donde sabemos es la persona que causa todos sus dolores. Entonces son muchos desafíos, lo que me lleva a poder hablar de los logros, que pienso que los logros es que estos movimientos existen, como dice Daniela. En el 7 de octubre del año pasado yo estaba al fines de escribir mi tesis, la investigación ya tenía terminado, pero estaba escribiendo el último capítulo. Y cuando pasó esto, en los próximos días me quedé como, ¿qué va a pasar? Como, no sé si es posible que puedan seguir después de esto, ¿no? Y en realidad que siguieran, no fue fácil, estoy como escuchando, sigo investigando estos movimientos y todos dicen que no es fácil, pero siguen muy fuertes. Tengo mirado que están, como dice Daniela también, ahora por todo el mundo, como sus activistas están haciendo diversas hablas públicas en diferentes países. Los movimientos en las calles de Israel, como podemos mirar, tienen cada vez más personas. Es claro que eso no hay como pasar en Palestina en este momento, por eso que no lo miramos. Y creo que el principal logro es que estas personas que hacen parte de estos movimientos están viviendo como deciden vivir, en quesito de que el sistema, el gobierno, la estructura les dice que tienen que ser enemigos y que tienen que tener un rol en la violencia y ellos deciden que no. Es claro que no pueden decidir no sufrir la violencia, pero deciden no practicarla y no hacer parte de eso, y yo pienso que es un logro, una manera de libertad, ¿no? Y además, como aún son partes muy pequeñas de las dos sociedades, pero en los últimos 20 años se va creciendo y hay más y más gente, así que esperemos que siga creciendo, y es como creo que las personas entienden que el ciclo de violencia en sí mismo no necesita de una alternativa. Muchas gracias, Carla. Son muy respetuosas del tiempo. Perfecto, excelente. Me parece súper interesante lo que dices y el valor que destacas de esos activistas, ¿no? Que muestran que otro camino es posible. Me parece fantástico. Pietro, ahora todo tuyo. Sí, espero no romperlo del tiempo, ser la oveja negra, pero sí.
Es importante. Yo quiero hablar para que la gente que está viendo haga acciones en sus países. Es lo que a mí más me interesa ahorita y es, creo que, la clave para el tema de la paz real, que es el cese al fuego y la ayuda humanitaria. Por eso yo voy a compartir muy breve y luego en el diálogo más acciones concretas, cosas que nos han ayudado aquí a poder crear alguna ruptura, si no en la lucha, por lo menos en la solidaridad. Y la palabra alcances es un poco irónica porque llevamos un año sin parar, cada día peor que el anterior, de un genocidio que no tiene nombre. Hay otros genocidios en la humanidad, pero este televisado en directo es algo que marca una frontera para la humanidad en su deshumanización. Y lo último que tendríamos que hacer como gente de lucha no violenta es quedarse pasmados mirando, quejándose de la barbarie y no hacer nada en nuestro círculo alrededor. Por lo menos ese es el tipo de identidad moral que a nosotros nos motiva con el tema de la no violencia. Y siempre hay espacio para creatividad, originalidad y tratar de buscar estratégicamente algo para, con mucha humildad, diría Gandhi, un experimento con la verdad, pero real. Y eso es, yo creo que lo central también del conversatorio. ¿Qué es lo real de cada uno en sus países? Voy a tomar rápido las tres principales consignas que han actuado a nivel mundial con el tema del genocidio. La primera, no dejen de hablar de Palestina. En México esto es 100% y también nos decían las estudiantes palestinas con que hicimos la expo que es igual. Y eso para mí tiene que ver con la no normalización del genocidio. Y es clave. Yo, por ejemplo, doy clases de cultura de paz y no violencia. Y talleres por todo. ¿Cómo voy a dar una clase sin hablar del genocidio? Sería una forma de complicidad total si no hiciéramos reflexiones y acciones también alrededor de eso y no solo hablar de teoría, conceptos y la metafísica de la paz y la no violencia. Todo el semestre pasado hicimos un ayuno en la Embajada de Israel en México, cuando nadie había ido todavía. Y este semestre hicimos la exposición. Entonces, ese es un primer tema fundamental de que no se puede normalizar y actuar, dar clases, vivir como si no pasara nada, porque no es un problema de distancia geográfica, el problema es de distancia moral. La distancia moral con Palestina es íntima porque afecta a toda la especie humana y además cada vez más afecta la vida de todos si no nos damos cuenta del problema nuclear y mundial que está a la puerta. La segunda consigna importantísima es no en nuestro nombre. Tiene que ver con lo que en la no violencia se llama la no cooperación, porque hay una imagen muy ingenua del genocidio de creer que es la acción de pocos sobre muchos. Unos pocos locos, Hitler, Milosevic, Videla, Calderón, que exterminaron a millones. Es exactamente al revés. El genocidio es la acción de muchos sobre pocos. Y en esos muchos hay porcentajes gigantescos de poblaciones civiles. Decía bien Carla que por miedo, comodidad, silencio o ideología no hacen nada. Yo personalmente he dicho en muchos foros y medios y espacios que hasta que no haya acciones masivas, amplias, de desobediencia civil de la población dentro de Israel y mucho más dentro de Estados Unidos, no va a parar el genocidio. La experiencia histórica y teórica de la no violencia y personal que tenemos es que lo que hay que articular son situaciones análogas a la violencia genocida, pero en la línea de la desobediencia civil y la no cooperación, empezando por la población israelí masiva, no solo los familiares de rehenes y grupos solidarios que son ejemplares y heroicos. No, la gran pregunta es, ¿dónde está la población de Israel? Está en la tele. Y claro, hay excusas que la ideología, que el odio, que la deshumanización de los palestinos. Pero ¿quién tiene un gramo de reflexión y pensamiento original
no puede estar un año justificando con esos argumentos las acciones genocidas de todos los niveles. Muchas gracias, Pietro. No eres nada de una oveja negra, sino más bien es creo que un llamado de atención muy importante que haces. Así que bueno, te agradecemos muchísimo porque creo que nos obliga a todos un poco a despertar y también pensar qué cada uno puede hacer para no ser justamente cómplice o por lo menos callar ante la situación. Muchas gracias, Pietro. Zoa. Pues eso, yo coincido totalmente con Pietro en lo que tenemos que hacer todos algo para parar esto y que el alcance de todas las acciones no ha sido suficiente para parar este genocidio, que ya dura un año si contamos solamente desde esta fase, pero que realmente tiene su historia más larga. También quiero decir una cosa muy importante, que todos los ejemplos que en el contexto israelí, y yo lo conozco a pesar de no vivir en Israel desde hace 20 años, reconozco el papel importante que tienen estas iniciativas de mostrar que hay un diálogo, pero tienen también el peligro cuando eso se saca del contexto de Israel y se lleva al contexto internacional, y también el hecho que llevamos hablando aquí mucho tiempo de estas iniciativas que son realmente marginarias en Israel y que no tienen alcance casi ninguno adentro de una sociedad fascista. Entonces, es muy importante cuando hablamos de los desafíos saber que el desafío más grande de la paz o de todas las acciones no violentas es el hecho que hablamos de un proyecto colonialista, que el sionismo tiene como objetivo despoblar Palestina de los palestinos y crear un proyecto exclusivo para judíos, una cosa que no es buena ni para los judíos ni para nadie. Y todo reacción a esto es una resistencia legítima, incluyendo, según la legislación internacional, la lucha armada. Ahora, yo no abogo por la lucha armada, pero yo la entiendo. Y cuando hablamos de las víctimas del 7 de octubre, tenemos que saber que son también víctimas del proyecto colonialista, porque es solamente natural esperar una reacción violenta a 17 años de bloqueo de Gaza, por ejemplo. Es normal que la gente quiera romper este muro si pueden y llevar una acción que su primer objetivo era llevar rehenes, porque hay miles de personas en las cárceles israelíes que están en condiciones nefastas, que muchas de esas están bajo arresto administrativo, diciendo que no tienen acusación ninguna, muchas veces no tienen acceso a asistencia judicial y que realmente llevan años en la cárcel por nada, solamente por resistir la ocupación y el colonialismo. Quiero decir que si hablo de los ejemplos previos de resistencia no violenta palestina, los desafíos que tenían, por ejemplo, en la gran marcha del retorno en Gaza, fueron los francotiradores israelíes. Es que cuando tú llevas una acción no violenta y te encuentras con una violencia, pues lo más normal es que la gente diga, bueno, esto no lleva a ningún lado y vamos a optar por lo otro. Yo realmente encuentro esto de hablar muchísimo de cosas que sí deberían en el futuro, espero que no sea tan lejano, de convivencia, no pueden estar al mismo tiempo que un genocidio. Tenemos que parar este genocidio, tenemos que acabar con el proyecto colonialista y entonces se puede hablar de soluciones. Y hay soluciones ya propuestas. Ok. 4 o 5.
4, perdón. Sigue nomás. Vale, que hay proyectos, por ejemplo, la campaña para un Estado único democrático, que es una iniciativa palestina, pero que también incluye israelíes en su grupo, y que habla de una posibilidad de convivencia, pero tiene que estar basada en la decolonización. No se puede seguir un proyecto colonialista y esperar que esto lleva de alguna manera a un entendimiento que no es un conflicto, que se puede hablar y entender que somos todos personas y entonces vivimos todo en paz sin tener justicia. Porque los israelíes que van a estos encuentros de diálogo vuelven a sus casas y los palestinos vuelven a sus campos de refugiados y a una realidad bajo ocupación. Y yo conozco palestinos que han ido a este tipo de encuentros y también conozco israelíes. Y sí es verdad que algunos de esos israelíes también a través de estos encuentros se despiertan, pero la mayoría siguen normalizando y esto no puede ser. Gracias. Muchas gracias, Zohar. También unas palabras muy importantes que nos hacen reflexionar que, bueno, para tener realmente una paz, como en el título de este webinario, necesitamos primero que todo poner fin justamente a estas grandes desigualdades, discriminación que vienen de unas estructuras que nos dice Zohar que tienen esta connotación colonial, que están basadas, digamos, como tal vez un nuevo colonialismo, digamos, no el que fue siglos atrás, pero que tienen esos mismos rasgos, ¿no? Con tantas diferencias entre pueblo y pueblo en el diario vivir. Me parece que ahora ha llegado el tiempo para el espacio abierto de preguntas y respuestas. Entonces, yo preferiría que la gente pusiera sus preguntas en el chat, pero si no es posible, yo puedo dar la palabra, pero sí pidiera que hagan sus preguntas de forma muy sucinta para que podamos justamente recoger unas 4 o 5 preguntas y así tener tiempo para hacer 2 rondas. Eso sería lo ideal, porque tenemos que cerrar en 30 minutos. Entonces, no sé quién tiene preguntas. Yo tengo una preguntita mientras ustedes se vayan animando. Yo me preguntaba, Zohar, o sea, totalmente admirable lo que has hecho. Tú además eres ciudadana israelí. ¿Qué desafíos, qué desafío se han presentado para ti justamente hacer todas estas acciones siendo ciudadana israelí? Me preguntaba si has pues tenido, me imagino, muchos obstáculos, ¿no? En todo lo que has hecho y que realmente para mí es admirable. Ahí, a ver, ¿quién más quiere hacer preguntas? Están muy callados del público hoy. A ver, ¿quién se anima? A ver, Belén, adelante. Mira, Libertad Piedra ha levantado la mano. Quisiera dejarle perdón. Muchas gracias, no la había visto. Libertad, yo no sé si puedes tú encender tu micrófono o yo te tengo que encender. A ver, te pongo. Libertad, adelante. Sí, buenos días con todos y todas. Mi nombre es Libertad Piedra, soy estudiante de la Maestría de Relaciones Internacionales. Precisamente ahora en la mención de seguridad, paz y conflicto estoy analizando y estudiando las repercusiones derivadas del conflicto entre Israel y Hamas, las repercusiones en la seguridad alimentaria de la población situada en la franja de Gaza. Y me gustaría, bueno, es un reto muy importante, acogiendo las palabras del profesor Pietro, es un reto muy importante no únicamente visualizarnos desde la lejanía geográfica, ¿no? Sino que este trabajo y este aporte para los estudios de seguridad y también los estudios de relaciones internacionales nos compete a todos como humanidad, como seres humanos. Y quiero preguntarle algo muy específico a Zohar, que creo que también estaba vinculada a la pregunta de Cecil. Precisamente nos había mencionado toda la labor de las mujeres, el género amplio, ¿no? Puede ser de una nacionalidad o de otra, pero sí me gustaría preguntarle cuál es el desafío más concreto que ella precisamente ha vivido
o más extremo que ella precisamente ha vivido en esta lucha, ¿no? Por establecer estos puentes de paz y también esta acción no violenta para que de una u otra manera tengamos un cese al fuego consolidado. Muchas gracias. Muchas gracias, Libertad. Tenemos también una pregunta que nos ha llegado de Iván Ormachea. ¿Cómo nombrar o no nombrar? ¿Genocidio, apartheid? ¿Cómo nombramos esta situación? Jeff, ¿me ayudas a ver otras tal vez preguntas que puedan haber llegado? Porque no sé por qué en mi pantalla no logro ver. Pero ya tenemos estas 3 preguntas. Iván, ¿tú quieres hablar? A ver, adelante. Ay, gracias, Cecil. Sí, lo que pasa es que no pensé que iban a abrir el micrófono, pero bueno, saludar a los y las colegas aquí presentes, realmente felicitarles por todo el trabajo que hacen en favor de la paz, ¿no? Y bueno, cuando hice esta pregunta sobre el tema de nombrar, ¿no? A mí me queda muy claro un poco las perspectivas de cada uno. Daniela fue muy clara que para ella a veces nombrar estos términos no coadyuva, ¿no? En propiciar la colaboración entre los grupos, el odio obviamente pues se infiltra, etcétera. Pero también entiendo la perspectiva de Pietro, ¿no? De que no se debe normalizar. Lo que es hay que nombrarlo porque si no, no existe, como dijo la presidenta mexicana, al referirse a que le digan presidenta, con A. Entonces, yo me pregunto si hay un punto común o un término intermedio, ¿no? Entre nombrar y no nombrar. No sé, para mí esa más sería la pregunta, ¿no? Si se puede generar algún punto intermedio o en todo caso dejar estas dos perspectivas un poco más claras. Gracias, Iván. También tenemos una pregunta de Catarina Becerra. ¿Ustedes conocen proyectos de resistencia no violenta como grupos de protección y acompañamiento desarmado? Si es así, ¿cómo piensan que esos grupos con personas de otras nacionalidades pueden ayudar? Entonces, les propongo que vayamos contestando ya estas preguntas y voy a empezar con Zohar y vamos a ir después Pietro, Daniela y Carla. Adelante, Zohar. Pues me preguntan por desafíos que he encontrado personalmente y yo debo decir que soy privilegiada. Soy israelí, tengo también el pasaporte alemán y los desafíos que yo he tenido son mínimos. Digamos, yo incluso viviendo en Belén, bajo un régimen que supone que yo como judía israelí no debo estar allí porque es un peligro y lo que sea, he tenido el privilegio de salir y entrar cuando quería y los palestinos, mis vecinos, no podían hacer lo mismo. Entonces, yo la verdad que no entiendo esto. Sí que he dejado mi país, pero lo he dejado por voluntad propia, porque no quiero seguir participando en este proyecto colonialista y sigo desde fuera, los años que he vivido en España y ahora también en Alemania, luchando contra. Aquí es más fuerte en Alemania porque aquí el gobierno es totalmente cómplice con Israel y está como ciego a todo esto. Aquí no se puede nombrar el genocidio y por eso mi respuesta a Iván era definitivamente hay que nombrar el genocidio, hay que decir que eso es lo que hay. Y he visto en unos chats con más personas en Israel que dicen, sí, que no es apartheid, que es más otra cosa, y no ayuda y tampoco es tan importante, digamos, yo no insistiría tanto en llamar a cosas por sus nombres si esto fuera aceptado los hechos. Si tú entiendes que hay adentro de Israel ocupada en 48, hay más que 60 leyes que discriminan la población palestina, que son ciudadanos de pleno derecho y que tienen su identidad colectiva borrada totalmente, más con este
básica ley de nacionalidad pasado en el Parlamento israelí en 2018, que pone el Estado judío como un Estado privilegiado por una ley básica, que es el paralelo a una constitución que Israel no tiene. Yo creo que esto es suficiente. Gracias. Muchas gracias, Zohar. Pietro, también más o menos a la misma cantidad de tiempo, unos 3 minutitos. Sí, importantísima la pregunta de Iván, también de Libertad. Me identifico muchísimo con Zohar antes cuando habló del tema de la lucha armada, que es muy importante. Nosotros en nuestra experiencia de la exposición, el panel más difícil fue el del 7 de octubre, porque los estudiantes de Derecho Internacional, de Paz y de muchas cosas palestinos de la Universidad en Belén no querían criticar a Hamás, lo entendían, aunque podían estar de acuerdo en buscar otros caminos. Pero la especie humana no sabe todavía cómo detener grados máximos de violencia sin una violencia equivalente. Y este es un tema importantísimo de la no violencia, porque la no violencia no es opuesta a la lucha armada. Ese es un tema clave que si no se entiende, no se puede luchar bien. Sin embargo, hay otros caminos, como decía Gandhi, y eso es lo que tratamos de hacer. Yo trabajé 10 años con el zapatismo, un movimiento armado. Sin embargo, sus acciones en el 90% son no violentas y de autonomía. Entonces, es un tema clave para no caer en dicotomías infantiles. La pregunta de Iván es clave. Por supuesto que nombrar es fundamental. Y no llamar genocidio a lo que es una forma de complicidad, de tibieza, como dice el mismo Apocalipsis, y de complicidad. Toda la epistemología que enseñamos en la UNAM se basa que al conceptualizar mejor las situaciones se puede luchar mejor. Por lo tanto, el apartheid es una etapa del genocidio. Hay un panel en la exposición que compartimos que tiene que ver con el apartheid. Justamente, y no es genocidio o apartheid, son las dos cosas y mucho más. Entonces, es clave porque hay un proceso de encubrimiento increíble, yo lo he visto en México, que si crímenes de lesa humanidad, que si masacres, no sé qué. No, nada que ver, es un genocidio las 24 horas de hambre, de destrucción material, de destrucción física, ecológica, todo. Y quiero citar de la exposición que Belén puso en el chat, que es nuestra experiencia entre estudiantes palestinos y mexicanos, que son 24 paneles que se pueden imprimir y poner, y esto es algo que todos pueden hacer en cualquier institución y es muy barato, que hay universidades católicas y de otras tradiciones religiosas que no la quisieron poner, porque tenemos alumnos israelíes y se pueden molestar. Eso es la consecuencia de no nombrar, porque ¿cómo puede una universidad cristiana no nombrar al genocidio? Es lo más opuesto al evangelio y a todo, es la complicidad. Entonces, el hecho de no nombrar es parte del encubrimiento con la idea de ser neutral. Hay, y quiero decir esta pequeña anécdota que es muy importante, un gran centro cultural que nos ha apoyado en muchísimas cosas de la UNAM, no quiso poner la expo porque no la hicieron también estudiantes israelíes. Yo, que es un gran amigo, le dije, esa es una excusa hipócrita totalmente. Nosotros trabajamos lo más que pudimos con estudiantes palestinos y mexicanos, 3 meses. Hicimos lo que... Si tú conoces estudiantes israelíes, métete a hacer un proyecto con ellos, pero no me digas que no pones la expo de un genocidio porque no hay textos de estudiantes israelíes. Yo no conozco a nadie, por eso no están, pero no es que yo no quiera. Entonces, el no nombrar tiene consecuencias gravísimas en la moral no violenta y en la lógica de la acción no violenta, y mucho más en un genocidio. Muchas gracias, Pietro. Daniela, también 3 minutos max.
Sí, bueno, yo creo que, no sé si me he explicado bien. Yo cuando estaba hablando de lo de las narrativas, por supuesto que las narrativas son importantes y las utilizan en cada parte de cualquier conflicto, en cualquier parte del mundo. Me refería a que estos grupos, gran parte de estos grupos, puse el ejemplo de una entrevista que les hice a las mujeres Women Wage Peace, que decían que precisamente este tema, el aferrarse al genocidio, al pogromo, al holocausto, a la Nakba, les impedían, al final no eran constructivos en lo que ellas querían hacer, que es que a pesar, ya las situaciones están suficientemente complicada, hay ya tanto odio larvado, que ellas querían salir de esa espiral narrativa. Y para eso proponían tirar para adelante. No es que exista, no, nadie está cuestionando si existe o deja de existir, eso es un debate ajeno. Lo que ellas en vez de tratar de tener un approach destructivo, porque al final esto termina siendo una espiral de violencia, no de entendimiento, ellas trataban de, conscientes de que cada uno tenía razones de sobra para sentirse agraviado, dejar al lado este tipo de narrativas para centrarse en lo que les unía. Eso es lo que yo me referí. Y bueno, veo que da lugar a un debate, digamos, más paralelo. Y luego la otra pregunta, ¿cuál era? Un segundito. Esto era sobre el tema de nombrar o no nombrar. Sobre el tema de que pregunta Catarina, de grupos y protección, acompañamiento desarmado. Bueno, no sé, acompañamiento desarmado, hay un grupo muy conocido en Israel que es Maxim Watch. Ellos, es verdad que no son internacionales, pero si quieres hacerte voluntario e irte allí, es gente, son civiles que se van a los puestos de control militar, a los checkpoints, por eso Maxim en hebreo es checkpoint, y se van precisamente a dar testimonio de lo que se lleva a cabo en los puestos de control. Cómo el ejército israelí gestiona estos puestos de control, cómo trata a los palestinos, qué preguntan, si se producen situaciones las apuntan. Ellos tienen sus propias formas de, ¿cómo se diría? To bear witness, ¿no? De dar testimonio de lo que sucede en estos puestos de control, que bueno, son símbolo de la ocupación. Entonces, bueno, no sé si respondo a esa pregunta, no, o sea, efectivamente son personas desarmadas que sí que están ahí en los puestos de control militar, pues tratando de ser testigo, y sí que se ha demostrado que a veces cuando están, pues la situación aparentemente está un poquito más apaciguada, ¿no? No quiere decir que no se produzcan situaciones violentas. Y no sé, creo que no reconcilia la ocupación para poder incluir mujeres les sirvió poco, nunca han estado más. Es verdad que Women's Wage Peace es una asociación apartidista y y ellas lo que les interesa es integrar al mayor número de mujeres que se unan a ellas. Decía que no reconoció la ocupación. Yo no sé si va tanto como reconocer o no reconocer, pero para ellas el tema de la nomenclatura es importante. Y precisamente deduzco yo, no es que esté justificando, yo no soy Women Wage Peace, pero entiendo de haber hablado con ellas que esto lo buscan dejar de lado para aglutinar al mayor número de mujeres posible. Que si por eso son criminales por no hablar de la ocupación, pues no lo sé. Pero es uno de los grupos que las dos líderes, tanto la palestina de Women of the Sun y de Women Wage Peace, ellas dos han sido candidatas al Nobel de la Paz. Creo que criminalizarlas por reconocer o dejar de reconocer, no es un tema de reconocer o no reconocer, ellas simplemente sobrevuelan ese tema porque para ellas es mucho más importante reunirse, no perder a sus pares palestinas, no perder a la gran base social que tiene Israel. Recordemos que son 50.000, no es un grupo pequeño. Yo sé que todo lo que hemos hablado puede parecer muy marginal, que el ambiente general en Israel puede ser catastrófico, que el gobierno es el más derechista y supremacista, todo lo que queráis, pero creo que dicho esto, tampoco debemos minimizar el coraje que tiene también la parte palestina. Es decir, que haya mujeres que empezaron como un grupo de Women of the Sun, un grupo de base, que eran pues eso, de empoderamiento femenino y tal, ellas decidieron aliarse con Women Wage Peace. Y en estos tiempos que corren, creo que no hay que desmerecer el coraje que tienen estas mujeres, porque en el tiempo que corren, si se le celebran hoy elecciones, hoy y hace un año, en Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este, gana Hamas.
Gana jamás, gana jamás. Entonces, yo no voy a entrar en el debate de si es legítima la lucha armada, no voy a entrar en el debate, yo conozco que la no violencia, hay una delgada línea entre la no violencia auténtica y con actos de violencia. Eso lo dicen también muchos académicos. Pero creo que tampoco la ocupación, allá ves, en la India, en otros países que también han surgido después de intentos postcoloniales, no justifica que lleves a cabo una masacre de tintes medievales. Y quien justifique eso simplemente es que no vive en este siglo. Entonces no hay que perder de vista también, una cosa es la lucha contra la ocupación, la resistencia armada, y otra cosa es el yihadismo, que aquí estamos hablando de otra cosa. Entonces, bueno, lo dejo ahí, a lo mejor me doy un poco del debate, pero espero haber respondido a las preguntas. Muchas gracias. Gracias, Daniela. Vamos con Carla, porque tenemos otras 2 preguntas que nos esperan para cerrar este foro. Carla, adelante. Ok, 3 minutos gracias. más. Entonces, para contestar también me gustaría decir que pienso que al final fue bueno que la última ronda tenga empezado con nosotras y terminado en Zohar, porque como tenemos 5 minutos de todo parece muy simple, pero que toda la primera mitad de mi tesis habla de la violencia, porque Zohar tiene razón. No es como mirar la no violencia como algo como muy ingenuo y hay mucho desequilibrio de poder. Y esa es la razón por la cual yo seleccioné los Combatants for Peace Parent Circle, porque mirando un montón de movimientos, pienso que estos 2 son los que hablan más de esto y son los que traen más esa complejidad para su centro. Así que los israelíes que participan de ese movimiento son como muy críticos y como hay muchos que salieran del ejército o que para un israelí es gravísimo y tiene muchísimas consecuencias. Entonces, todo eso que Zohar habló es importantísimo, que no miremos la no violencia como algo ingenuo y muy lindo. Hay que hablar de la violencia para poder hablar de no violencia y para poder hablar de soluciones. Así que, contestando también a Ivan, sí hay que nombrar. Pienso que no nombrar es una estrategia arriba de todo, una estrategia que ayuda a un gobierno a hacer lo que está haciendo y pienso que como a veces es muy difícil para alguien que tiene una conexión con Israel o con el mundo judío, y les hablo por experiencia de vida. También viví en Israel hace tiempo, difícil como en contacto con las palabras y con Carla, esas se cortó un intenciones, poquito. pero tenemos que hacerlo, que de otra Carla, se manera cortó un no podemos poquito. hablar de soluciones. ¿No quieres apagar tu cámara un segundito? Porque tú decías justamente alguien que tenía esta conexión con Israel y bueno, Sí, se te cortó un poquito. ¿me escuchan mejor? Mejor. Ok, no sé dónde pararon de me escuchar, pero Justo en decía ese que momento que tú decías que para una persona que tuviera conexión más con Israel y después se sí, que te hablo cortó. como un poco de experiencia personal, que es muy difícil hablar de estas palabras, hablar de esas nomenclaturas. Entonces, que no utilizarlas de una manera es una estrategia y tenemos que utilizarlas y de nuevo es dificilísimo, pero cuando nos ponemos en contacto con la realidad es cuando podemos empezar a hablar de cómo parar esto y cómo resolverlo y sí, entonces que nombrar es muy, muy, muy importante. Acerca de la pregunta, no sé qué preguntó de los grupos de protección y acompañamiento. Hay mucho pasando ahora, como es más, no sé si la palabra es fácil, pero es más posible que se vaya a Israel y desde ahí pueda actuar en el campo. Eh, si entras en grupos de la ONU, Médicos Sin Fronteras y cosas así, van a tener cosas para actuar en Gaza, no sé si quieren hacerlo, pero es posible. Pero si se va a Israel, hay muchos grupos, inclusive estos que yo compartí, que están haciendo también acciones de acompañamiento, por ejemplo, de la ayuda humanitaria para que llegue a Gaza,
y de estos controles en los checkpoints para que como no logran de impedir que no hagan violaciones humanas, pero que están ahí para por lo menos mirarlo y documentarlo. Entonces hay muchísimos grupos que están haciendo y tengo certeza que si se va a ir, si quiere voluntariar, están necesitando de voluntarios. Muchas gracias, Carla. Tenemos 2 preguntas más, entonces la última ronda va a ser más corta y como quedamos con Carla, vamos a empezar con Zohar. Una pregunta que tú ya contestaste de forma privada, pero sí creo que puede interesar a otras personas, que había hecho Ingrid Cadena de Colombia. Dice que, bueno, es muy interesante escucharles y su pregunta tiene que ver cómo poder cambiar o contribuir al cambio frente a lo que los medios de comunicación están tratando de justificar la violencia y toda esta situación como algo que debe aceptarse. Esa es la primera pregunta que me parece muy importante para la reflexión. Tenemos también una pregunta de Guillermo Miranda de Perú, que nos pregunta cómo generar en la población un cambiar de visión del pasado a una posibilidad de paz. ¿Cómo transmitirles nosotros que estamos fuera, que deseamos y esperamos se encuentren? 2, creo que preguntas muy que nos obligan a reflexionar bastante, pero con toda la experiencia que ustedes tienen, yo creo que van a poder traernos luces. Como nos queda apenas 10 minutos, les propongo que cerremos cada uno 2 minutos y en los 2 minutos pues contestan esas preguntas y tal vez hagan unas palabras de cierre, ¿no? De lo que quieran, con lo que quieran que se queden los participantes. Entonces empezamos contigo, Zohar, ¿te parece? Zohar, adelante. Vale, yo creo que este genocidio no es aceptable y como ha dicho Pietro, la desobediencia civil es necesaria y es la mejor respuesta. Digamos, cuanto más nosotros pongamos nuestra vida normal a un lado y hagamos cosas para romper este proceso, mejor. Y claro, los medios de comunicación no cuentan toda la historia y bien ha dicho Daniela, creo, que las redes sociales permiten ver otra visión, pero las redes sociales también tienen esta tendencia de mostrarse las cosas que ya sabes. Entonces, yo creo que debemos todos informarnos. Yo creo que también esta es la pregunta de Guillermo, de cómo cambiamos la visión del pasado. Existe toda la información. Existe también historiadores israelíes como Ilan Pappé y otros que han escrito sobre la limpieza étnica en Palestina y que cuentan esta historia como historia de colonialismo que sigue hasta ahora. Y es muy importante entender este contexto también para una visión futura de paz, porque sin entender y sin diagnosticar la situación como es, no podemos remediarla. Si pensamos, y por eso el enfoque erróneo de hablar de los grupos, sean con las mejores intenciones en Israel, como la mayor tema que hablamos aquí, en vez de hablar de los crímenes del sionismo, que es la cosa que tenemos que combatir, y lo tenemos que combatir como la humanidad. Yo creo que esto debería ser el enfoque. Gracias. Muchas gracias, Zohar. Pietro. Sí, muy agradecido por estas 5 grandes mujeres que me han ayudado a moverme, como decía Ceci, mucho, y creo que es muy importante. Por supuesto que el mensaje es que donde quiera que estemos, tenemos que meter el cuerpo en algún tipo de acción solidaria o de lucha para, en el corto, mediano, lo que sea, ayudar a toda esta gran causa fundamental de la especie humana. Meter el cuerpo para nosotros con reflexión es una de las definiciones de no violencia que usamos. Entonces, ese es un tema clave de este desafío. Sí ayuda. La idea que he querido compartir es que conceptualizar, nombrar, ayuda a luchar mejor. Ese es el concepto que usamos. Y si será
que la UNAM se niega a usar la palabra genocidio y por eso no rompe convenios con instituciones israelíes. Si será entonces importante llamar a las cosas con su nombre como acción no violenta. La tercera cosa muy importante que se dijo es que para nosotros la epistemología de la paz y no violencia tiene que ver con saber historia. Lo que decía Zohar de Papé y de muchos otros, si en la gran trampa de Netanyahu, Biden y todo ese gran aparato internacional es congelar la reflexión en el 7 de octubre y creer que no pasó nada antes ni no pasó nada del 8 de octubre hasta hoy. Entonces, todo es legítima defensa. Es una barbaridad esa reflexión, pero hay porcentajes de la humanidad instalados y en el pietismo hacia las víctimas cuando murieron 1.200 israelíes y ahora hay 45.000 palestinos sabidos. O sea, no hay la más mínima proporción, asimetría total. Sin embargo, quien no conoce historia se queda toda su reflexión en el 7 de octubre y no entiende nada. Y con esto, bien dijo Daniela, nadie justifica la masacre inhumana del 7 de octubre, pero eso no ayuda a entender lo que está pasando hoy. Una cosa es el 7 de octubre y otra el genocidio actual, aunque por supuesto que están ligados. Eso es lo que nosotros llamamos infantilismo social. Y es la gran herramienta de los medios mundiales y de la clase política para que la gente, y voy al tercer punto, que para mí es el más importante, obedezca ciegamente las órdenes de los líderes. Ese para mí es el tema más profundo de la no violencia, que todo activista no violento tiene que aprender a desobediencia debida con B larga y todo junto a toda orden inhumana. Esa es nuestra definición de no violencia. Aprender a desobedecer toda orden de inhumanidad. Y la orden de inhumanidad, la población israelí, es quédate en tu casa y apoya ciegamente que yo soy el enviado de Yahvé para que el pueblo de Israel avance, según la Biblia. Esa es la gran orden de inhumanidad que está impidiendo la desobediencia civil masiva de la población israelí, que es una de las claves más importantes para detener realmente el genocidio y la mano asesina de Netanyahu y todo el aparato, incluido Biden. Muchas gracias, Pietro. Daniela. A ver, sobre la primera pregunta, ¿cómo contribuir al cambio con los medios de comunicación? Pues es muy buena pregunta y no sé cómo contestarla, la verdad. Es verdad que Tal los vez como medios... tu experiencia, capaz, porque como periodista tú has tratado justamente de cubrir las noticias de otra forma. Entonces, cuéntanos. Yo es que a mí, o sea, llamarme idealista, pero es que no queda otro camino que el entendimiento. O sea, yo me niego, ya bastante destrucción hay, lo que es las noticias del día a día ya son bastante destructivas. Creo que a lo mejor una de las maneras, pero no ahora que el conflicto está ardiendo. A lo largo de como cualquier otro conflicto en Latinoamérica, en América Latina tenéis ahí unos cuantos, tiene picos. Es verdad que nunca habíamos llegado a este así tan fuerte, pero a lo largo del tiempo también se pueden contar otras historias. Y esas historias al final se pueden contar historias humanas, pero historias también de gente que busca entenderse, no que busca destruirse. Yo creo que también ese tipo de relatos no abundan estos días en los medios y este conflicto probablemente es uno de los más maniqueos del mundo. Si te posicionas de un lado no puedes estar en el otro y es el que más pasiones genera. Entonces es muy difícil tratar de ver que hay gente que puede llegar a entenderse, incluso desde el punto de vista de los propios periodistas y de los propios medios, de las propias líneas editoriales. Es un conflicto que no es fácil escribir de él sin que te acusen de algo.
Entonces, bueno, es una pregunta muy relevante, pero es muy difícil de contestar. Yo creo que en nuestras pequeñas acciones del día a día, el profesor Pietro comentaba una, Zohar comentaba otra, creo que cada uno de nosotros sabemos lo que podemos hacer para tratar de cambiar el mundo. Pues hay gente que cree que tiene que tener una visión mucho más combativa y de denuncia y crítica, pues adelante. Yo, llamadme idealista, pero es que yo soy, o sea, yo soy muy pragmática, siendo la situación que soy idealista, en el sentido de que trato de poner el acento en los grupos, aunque sean minúsculos, aunque sus voces las ahogue el conflicto, trato de darles voz, porque es que siguen existiendo a pesar de todo, y creo que precisamente esa es la noticia, el coraje que tienen de seguir existiendo a pesar de todo. Que el hijo de Vivian Silver, a pesar de que a su madre la asesinaron, él habló con mujeres y dice, yo sigo adelante con lo que decía mi madre, y ahí voy. Entonces yo creo que estas pequeñas historias, y Non Mao, sus dos padres los mató jamás, y se va con Abu Zara a recorrer el mundo a decir, pues es que a pesar de todo vamos a dejar esto atrás y somos ejemplo de que se puede llegar a un entendimiento. Entonces, un poquito casando con la segunda pregunta, es que no queda otra. O sea, no queda otra. Cada uno de los grupos a los que he entrevistado, con los que hablo, los llamaremos, serán criticables, como cualquier periodista, como cualquier activista, todos somos criticables. Unos por condenar la ocupación, otros por no hablar de genocidio, lo que tú quieras. Pero es que al final estos grupos son los que demuestran que es que la gente quiere convivir en paz. Quiere convivir en paz, y aunque el ruido sea muy grande, y aunque en Israel mayoritariamente a lo mejor apoyan a Netanyahu, y aunque los territorios palestinos en Palestina apoyen a Hamas, eso no quiere decir que no haya gente que al final no quiere esto. Entonces yo creo que ahí es donde le tenemos que dar voz. O sea, porque es que si silenciamos a las únicas personas que están luchando, y no como nosotros desde Europa o desde América Latina, que vemos este conflicto desde el sur global, se ve netamente colonial. Ha habido un montón de conflictos netamente coloniales que no han recibido tanta atención. Y vuelvo a decir, el estar ocupado una potencia ocupante no te da derecho a masacrar. Y esto no es un tema no te da derecho a cometer un pogromo de semejantes características. No te da derecho. Una cosa es irte a Bilín y resistir todos los viernes a los soldados que te están, pero otra cosa es cometer unas atrocidades de semejante magnitud que han tenido que volver a escribir el concepto de maldad. O sea, dejemos el tema ya de las mujeres, porque estamos aquí 1, 2, 3, 4, 5 mujeres, no hemos ni tocado ese tema. Pero es que eso hay que hablarlo también. Hay que hablar de abuso, o sea, habría que hablar de una cantidad de cosas que no lo estamos hablando. A lo mejor no lo estamos hablando, pero porque queremos al final el bien común, que la gente se entienda, que es que en cualquier proceso de paz, al final se ha producido por individuos que han tomado una senda no violenta, pero una senda no violenta de verdad, valiente, y tenemos un montón de ejemplos. Ese es mi comentario. Muchas gracias, Daniela. Carla, cortito, porque ya llegó el tiempo. Sí, voy a hablar muy, muy corto. Yo di clases de historia por mucho tiempo en una escuela. Y creo que les cuento por qué dije esto, es porque creo que lo que puedo decir en poquísimo tiempo es que necesitamos siempre que posible humanizar. Les cuento eso porque enseñé sobre muchísimas guerras, de muchísimos genocidios, y es muy fácil para nosotros decir 45.000 palestinos, 1.200 israelíes, y no sé cuántos kurdos, y no sé cuántos etíopes, y no recordar que son personas, y como cuando una madre pierde su hijo es lo que cualquier madre va a sentir cuando pierde su hijo. Y creo que no sé, nosotros somos educados de una manera que no humanizamos nosotros. Acá en Brasil pasa muchísimo, ¿no? Vivimos lado a lado con personas en situación terrible de pobreza, y que también mueren todos los días por la mano de la policía, y creo que es muy difícil entender que son como gente que vive a nuestro lado y pasa por eso, porque si entendemos, como dice Pietro, estaríamos en la calle todo el día protestando, ¿no? Como, ¿por qué no lo hacemos? Entonces, como muy corto lo que puedo decir después de tener escrito como muchísimas páginas acerca de esto, he pasado muchos años investigando, es que creo que tenemos que adoptar la humanización y mirar a las personas como personas y no como números y no como
solo un grupo o algo muy general y que son como personas. Si lo hacemos, me preguntaron muchas veces, de nuevo, si estoy de este lado, y tengo sí una posición política muy, muy bien delimitada, pero yo creo que nunca iba a estar de acuerdo con ninguna política que necesite matar a personas para lograr sus objetivos. Entonces, siempre que posible, creo que es necesario humanizar a los otros y tener esto en nuestras vidas siempre. Muchísimas gracias a todas y todos, tanto nuestros excelentes panelistas como los participantes que se han quedado interesados hasta el final participando. Tenemos mensaje de Rodrigo aquí en el chat agradeciendo, felicitando. Pues quedará también la grabación para quienes la quieran compartir. Voy a pararla en ese momento y bueno, por favor,